Bueno, hola, aquí está, por aquí está Ainara. Bueno, voy a estar pendiente del chat porque vamos a hacer ejercicios de los parciales que hice el año pasado eh, y este que fue en enero y por el cual voy a comenzar por lo siguiente. En marzo o julio tuve dos secciones y tuve dos exámenes diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos exámenes, sus soluciones están grabadas porque ya yo los di en el curso pasado, pero este no. Entonces voy a comenzar por este, porque si no me da tiempo de repasar en las dos sesiones los exámenes de marzo-julio, no importa porque eso ya está grabado. ¿De acuerdo? Y además que yo me tardo porque aprovecho como de repasar las cosas en detalle. Bueno, en este ejercicio, en el primer ejercicio de enero 2020, el último parcial que hice, se tiene dos sistemas de comunicaciones no identificados, solamente A y B, usan el mismo canal pero tienen diferentes esquemas de codificación de canal por bloques. O sea, ambos son codificación por bloque, transmiten al canal en no retorno a cero polar, que es la única forma de transmisión que hemos elegido para este capítulo, para la parte de codificación de canal, tanto para el caso sin codificar, que en este ejercicio no hay caso sin codificar, como para el caso sin codificar, como para los casos codificados. La señal que sale al canal es una forma de onda de tipo no retorno a cero polar y puede tener valores A menos A. Si así fuese, la potencia de esa señal sería A cuadrado y si no, se especificaría pues, para cada caso particular. Los sistemas pueden tener la misma potencia de transmisión, lo que van a tener distinto es la velocidad. Acuérdense que la codificación tiene algo malo y es que genera una compresión en el tiempo de cada bit, con lo cual implica un aumento del ancho de banda y una mayor exigencia sobre el canal. ¿De acuerdo? Muy bien. La primera pregunta dice lo siguiente. Bueno, primero estamos partiendo, y aquí lo dice el enunciado, de esta curva donde se ven esos cortes extraños que antes no veíamos, antes de tener codificación de canal, no veíamos esos cortes entre curvas, ¿no? Entonces aquí uno puede destacar que hay sectores donde un sistema le gana al otro y al revés. O sea, por ejemplo, aquí este es el que tiene menos probabilidades y aquí este es el que tiene menos probabilidades. Bueno, dice, imagine que 10 log de E sobre eta, que es este eje viene dado en forma logarítmica así. Vale 7 de B, o sea, me están ubicando aquí. Demuestre si el sistema A podría ser o no un Hamming 1511 y un Hamming 74 el B. Entonces uno mira las curvas y dice, no, mira, lo que yo me sé de memoria es que el sistema 1511 es ganador en esta zona. O sea que sí, no. Eso no es la respuesta. La respuesta usted la tiene que determinar con valores. Voy a hacer mucho énfasis en que una de las formas que yo tengo para controlar la identidad de ustedes en el examen es que ustedes expliquen lo que hacen. Por supuesto, si usted me escribe esta fórmula, para arrancar, ya yo sé lo que usted está haciendo, ¿no? Y después se escribe de esta a esta, no me tiene que explicar que entonces una vez que tenemos PC podemos calcular PF, eso no hace falta. Pero sí hay cosas que tiene que ir explicando porque aunque tenga el resultado bueno no me sirve si no tiene explicación. Muy bien, entonces comenzamos porque dice que usando valores concretos. Entonces, bueno, nos queda más remedio. Deben tener muy claro que lo que está graficado en estas curvas es P final, no PC, es P final, siempre. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, no nos queda más remedio que calcular P final. Para calcular P final, tenemos primero que calcular la probabilidad de error por bit codificado, que es antes de aplicar la inteligencia. Es decir, usted recibe los bits, recibe ese chorrerón de bits, ¿verdad? Y usted aplica la inteligencia y le da P final. Antes de aplicar la inteligencia, usted tiene que usar SPC. ¿Okay? Esa es la probabilidad de error por bit codificado, sea de mensaje o sea de paridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí empezamos calculando PC y todos sabemos que es
un caso exactamente igual al no retorno a cero polar clásico, que es 2e sobre eta, pero el e es raro, porque se le ha afectado el tiempo de bit. Entonces, ese factor de afectación es K sobre M. Fíjense que ahora la energía nueva, E' es más pequeña. Lo cierto es que tenemos de haber sacado de esto en forma logarítmica, uno pasa este 10 para acá, queda 0.7, 10 a la 0.7 da 5 aproximadamente, y ya tengo el valor de E sobre eta para meterlo aquí. Aquí voy a meter 5, como lo ven aquí. Entonces vuelvo a calcular todo esto y termino necesitando buscar Q de 2.7. Entonces aquí puse un segmento de la tabla, tienen que saber usar las dos tablas, las de bajos valores y las de altos valores, porque si pasamos de un sector a otro vamos a requerir las dos tablas. En esta tabla nosotros tenemos eh, aquí el X, pero aquí tenemos los decimales. Entonces, por ejemplo, en esta primera columna es 2.70. El siguiente número aquí a la derecha sería 2.71. ¿Ok? Entonces tienen que tener claro que tienen que saber calcular esa tabla que es para valores altos y la otra que es para valores bajos de probabilidad. Entonces fuimos a la tabla, este es el X y este es Q de X. Y ese es el resultado que tenemos. ¿De acuerdo? Con ese valor de PC entramos a PF, que voy a pararme aquí un minuto porque una cosa que yo podría cambiar es que eh, realmente a mí nadie me ha dicho, ¿verdad? ¿Cuáles son los sistemas A y B? Es decir, que para yo aplicar esta curva, ¿verdad? Necesitaría saberlo porque esta ecuación dice algo aquí arriba que es n-1 y aquí dice t. Entonces, si usted no sabe la capacidad de corrección de errores del sistema, usted no puede aplicar esta curva, esta fórmula. Sí, pero me están diciendo que averigüe si es Hamming. Ah, ok. Entonces con Hamming esto sí es 1, porque t vale 1 para todos los sistemas Hamming. No importa que sea 7, 4, 15, 11, 31, 26 y dele para arriba, todos tienen t igual 1. Pero si en este ejercicio A y B, por ejemplo, fuesen sistemas de codificación de canal en donde se pueden detectar y corregir dos errores, esta fórmula no es así. Sería 14, por ejemplo, o en general n-1 en el valor de t, que sería 2. Eso es muy importante, porque sí es verdad que es muy interesante, muy cómodo tener así las fórmulas como de chuletica directa, pero tienen que meterle el razonamiento, ¿no? Entonces aquí, solo porque me están diciendo, mira, me interesa que averigüe si es Hamming. Ah, ok, entonces puedo poner aquí t igual 1. Bueno, total que meto los valores y me da 1.6 por 10 a la menos 4. Ya yo tengo el valor de P final para 1511. Tengo que hacerlo ahora para 74 para ver si de verdad tiene sentido. Entonces, aquí se miró en la figura, pero después nos vamos a devolver para ver los dos valores. Bueno, ¿qué tengo que repetir aquí? PC es otro, porque el factor de afectación es 4 séptimos. Entonces me da, vuelvo a entrar a la famosa tabla, y este es el valor de PC que me da, que voy a meter en P final. Nuevamente aquí es n-1 porque es 7, Hamming 7, 4, y t igual 1 porque estoy asumiendo efectivamente que es un Hamming. Entonces me da este valor que es 0.4 por 10 a la menos 3, que claramente es mayor que este, que es 1.6 por 10 a la menos 4. Pero además nosotros somos capaces de ver si tiene sentido. Fíjense que esto es 10 a la menos 4 y esto es 10 a la menos 3. Es decir, que esto es 1 por 10 a la menos 4, 2 por 10 a la menos 4, hasta que llego a 9 por 10 a la menos 4, hasta que llego a 10 por 10 a la menos 4, que es 10 a la menos 3. Entonces uno puede ver si los valores tienen lógica, los valores que dieron. Muy bien. El siguiente problema, la siguiente parte del ejercicio hace preguntas sobre el número aproximado de bits de mensaje errados a la salida, después de aplicar la inteligencia. Entonces, cuando me dicen a la salida, yo sé que ya yo me tomé la molestia de calcular PF para cualquiera de los dos sistemas. En este caso me lo están preguntando solo para el sistema A, ¿ok? Que es el primero que calculamos. Entonces, hay que saber algo básico siempre. La probabilidad de un evento es el número de veces que ocurre el evento entre el número total de experimentos. En este caso, el número de experimentos es el número de bits de mensaje porque me están diciendo que son bits de mensaje.
el número total de bits de mensaje enviado, que digamos, tendría yo que conocerlo, y si me dicen el número de palabras, yo lo conozco, y entonces puedo despejar de aquí el número de bits de mensaje malos a la salida, que es igual a PF porque esto está dividiendo y pasa multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces lo que me falta determinar es el número de bits de mensaje enviado. Entonces, si envié 10 a las 5 palabras, cuando uno dice palabras, se refiere a bloques de n bits. Si es 15, 11, es 15. Es 15 el número de bits totales, pero 11 son de mensaje. Pero si es 7, 4, el número de bits totales es 7, el número de bits de mensaje es 4. Entonces, por eso el número de bits de mensaje es 11 por 10 a la 5. ¿Okay? Porque en cada palabra van a haber 11 bits de mensaje. En definitiva, uno termina multiplicando este valor por P final, que está en la lámina anterior, y tenemos el resultado. Aproximadamente 176 bits malos. Sin embargo, y recuerdo que en ese examen la gente se fue mucho por esta vía. Por cierto, que me falta un igual, mejor dicho, un aproximado. Aproximadamente igual. La forma larga, pero a veces más adecuada de hacerlo, es hacerlo de la siguiente manera. Primero determino la probabilidad de error por palabra, que es esta. En realidad es una sumatoria de la cual descarto muchos términos porque PC, al elevarse a potencias más elevadas, disminuye. Entonces, la probabilidad de error por palabra la calculo porque ya tengo PC y luego, al multiplicarla por el número de palabras enviadas, que es 10 a la 5, tengo el número de palabras malas. En este caso dan 126 palabras malas. Luego, fíjense bien que aquí es importante porque eso es, perdón, que Jonathan me está haciendo una preguntita. Tengo exactamente esa duda. En el caso de solo codificación de canal, cuando te dicen en base a la capacidad de corrección de errores de ese sistema, cuando yo le aplico la inteligencia, tendría que buscar la R. Sí, es verdad. Eh, digamos, en general, si yo te doy un código 10.2, ponte, y tú no sabes qué fórmula vas a aplicar, claro que no, tienes que buscarte. Entonces, como si es 10.2, sabes que K vale 2, R vale 8, y buscas 2 a la 8 mayor o igual que de 10 en 0, 10 en 1, 10 en 2, hasta que te quepa. Entonces, suponte que terminas en 10 en 3, puedes aplicar las fórmulas es con T igual 3. Eso es correcto. ¿Ok? Ahora, muchas veces uno de una vez dice, bueno, mire, tengo este código que es capaz de corregir 2 errores por cada n bits. Listo. Pero si no, efectivamente tienes que determinar, tienes que calcular la relación de Hamming. Muy buena pregunta. Bueno, decía, y perdón que no había visto, se me olvida, me concentro y se me olvida mirar el chat. Bueno, entonces ya calculé el número de palabras malas y aquí esto tiene que ver con lo que preguntó Jonathan. Una vez que tienes estas palabras malas, tú tienes que ver cuántos bits malos tiene esa palabra. Si como en el ejemplo que le acabo de hacer a Jonathan, yo hubiese obtenido que T vale 3, entonces allí tengo que decir, ¿saben qué? En todas esas palabras malas tengo 4 bits o 5 bits. Menos de eso no, porque ya los corregí. Pero como en Hamming solo corregí hasta un error, los errores que puedo conseguir son de A2, de A3, de A4, etcétera, pero yo apuesto a ganador. Digo, mira, ¿sabes qué? La probabilidad de que haya 5 errores es muy bajita. Entonces vamos a tomar solo la más probable es que hayan 2. Entonces eso implica que si tengo 126 palabras malas y dentro de ellas hay 2 bits malos, el número total de bits malos es 2 por 126. Número total de bits totales malos, perdonen la requete redundancia. ¿Okay? Pero a mí me interesan en este caso los de mensaje. Entonces hago la fracción 11 sobre 15. Fíjense que si yo les hubiese preguntado el número de bits de paridad aquí, en vez de mensaje, paridad, esto no lo van a aplicar así. Aquí usted tiene que poner los bits de paridad. Entonces es porque hace una regla de 3. Si en tantos bits totales hay esta cantidad de bits malos, ¿cuáles me tocan a los de paridad? Entonces, si la pregunta fuera de paridad, aquí usted no pondría 11, pondría 4 y la fracción sería 4 sobre 15. Entonces, esto es bien importante de saber porque fíjense que ya
hemos obtenido de una manera un poco más larga, ¿verdad? La cantidad de bits de mensajes malos, que era lo que preguntaban. ¿Okay? Pero este procedimiento me gusta porque es aplicable a más casos. ¿Okay? En cambio, este P final es estrictamente número de bits de mensaje malos entre número de bits de mensaje enviado. No lo puedo usar para paridad. ¿Okay? Muy bien. Ahora aquí la pregunta de siempre, que pregunta la velocidad en el canal. Aquí dice, si el usuario recibe los datos a 1 megabit por segundo, eso significa final, 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 requete final, eso es Fbit. Determina el ancho de banda requerido para transmitir la señal codificada en 1511. Sabemos que todas las codificaciones de canal aumentan la tasa de transmisión en el canal. En el caso de los códigos de bloque, siempre el aumento es la fracción n sobre k, que en este caso sería 15 sobre 11. ¿Okay? Aquí primero paso por esto, pero esto no es necesario. O sea, es la misma historia. Miren, saben que los bits se comprimen, se ponen más chiquiticos. Usted ya puede ir de una vez a esto y decir que Fbit prima, es decir, la velocidad en el canal, es 15 sobre 11, que es un número mayor que 1, obviamente, Fbit. Y la velocidad en el canal me da esto. Quiero hacer una parte. Imagínense que yo hice todo el ejercicio hasta aquí y ahora les hago una pregunta de, ¿qué pasaría si en vez de haber transmitido en no retorno a cero polar, transmitimos en retorno a cero polar? Bueno, muy fácil, que ustedes saben que la velocidad de transmisión y el ancho de banda no es lo mismo. Están relacionados, pero no es lo mismo. Para el caso no retorno a cero polar, el ancho de banda es Fbit, coincide numéricamente con Fbit, pero para el caso de retorno a cero polar, el ancho de banda es 2 Fbit. Entonces usted, en este caso, tendría que decir que el ancho de banda se duplica con respecto al que ya calculó. ¿Okay? Es solamente para recordar. Bueno, aquí tengo un problema de espectro disperso, que es más de eso no puedo preguntar, aunque estoy ciertamente inclinándome a poner solo FDM, pero bueno, vamos a verlo rapidito. Tengo un sistema banda base, de los que vimos ayer, de espectro disperso, y me dan Fbit, Fchip, y me dan la ganancia de procesamiento. La ganancia de procesamiento en forma logarítmica es 10 log de Fchip entre Fbit. Por lo tanto, aquí tengo Fchip y despejado de aquí puedo tener Fbit. Eso para repasar rapidito. La primera pregunta, ¿cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? Es importante que ayer vimos, lo vimos gráficamente, que BDT por CDT, como BDT tiene un ancho de banda tan pequeño, es parecido como una delta de Dirac comparado desde el punto de vista de densidad espectral. La densidad de BDT parece una delta en frecuencia y la densidad de C parece un sin cuadrado con ancho F chip. Bueno, resulta que cuando usted hace la convolución de esas dos densidades espectrales, le queda aproximadamente igual a la densidad de CDT. Y el ancho de banda de CDT viene dado por el lóbulo principal de su sin cuadrado, es F chip. Entonces, todo esto explica que el ancho de banda que usted de la señal que va a mandar es muy parecido al ancho de banda que hubiese requerido solo para mandar a CDT. Y como estamos transmitiendo en, otra vez, de nuevo, en no retorno a cero polar, también aquí, entonces el ancho de banda coincidiría numéricamente con Fbit, con Fchip, perdón, que es 10 MHz. Una cosa es decir 10 megabits por segundo y otra cosa es decir 10 MHz. Muy bien. ¿Y a qué velocidad recibirá el usuario los datos? Ya les explicaba aquí que esto es Fchip y la relación de ganancias es Fchip entre Fbit y entonces de allí puede despejar Fbit. Si es 20 dB es porque 10 log de Fchip entre Fbit es 100, o sea que la relación es 100 a 1. Y podemos obtener Fbit que es 100 kilobits por segundo. Por supuesto es más bajo. Y este otro problema es típico de OFDM, en donde yo busco que ustedes tengan una idea básica de cómo es el comportamiento, sobre todo de la señal que se construye. ¿Okay? Esa señal usted la construye dividiendo los datos de acuerdo a la modulación que usted haya empleado en grupitos de bits
para 16, para generar 16 símbolos distintos, usted tiene que agrupar los bits de 4 en 4 y con cada uno de ellos montarse sobre las portadoras, ¿verdad?, que tiene. Entonces, para un símbolo OFDM, usted tiene que alimentar 8 portadoras, ¿verdad? Y cada una de esas portadoras va a tener encima 4 bits. Por lo tanto, cada símbolo OFDM va a llevar la información de 32 bits. ¿Okay? Y el otro aspecto es cómo es el espectro. Acuérdense que son las portadoras solapadas y la distancia entre portadoras es exactamente la frecuencia de símbolo, F símbolo. ¿Okay? Entonces aquí se pregunta, primero, cómo se rellenan las portadoras con los bits y después, en este caso, hago énfasis en el ancho de banda de la señal relacionada con el dibujo del espectro. Entonces, la distancia entre portadora es 100 kHz, ese es el valor entre aquí y aquí. Entonces, fíjense que yo dibujé 8 portadoras. Entonces, usted primero calcula las distancias entre todas ellas, que no es 8 veces F símbolo, es solamente 7. Pero después tiene que sumar esta colita y esta colita para calcular el ancho de banda. Bueno, entonces, estas son las cosas básicas tanto de espectro disperso que puse en el parcial. El problema 4 dice, determine el número de bits redundantes requerido en un codificador, ya va que tengo esto tapado, N2, para que se puedan detectar 2 errores por cada N bits. Entonces, fíjense que lo único que me dan es K. Entonces, utilizo la relación de Hamming y como me obligan a que debo detectar 2 errores, esta sumatoria debe abarcar 0, 1 y hasta t igual 2. Entonces, desarrollando un poquito esta combinatoria, la combinatoria de n en 0 es 1, la combinatoria de n en 1 es n, y la combinatoria de n es un poquito más sofisticada porque es n factorial dividido entre n menos 2 factorial dividido entre 2 factorial. Y cuando uno desarrolla esto, eso queda esto. Entonces, mira, no me queda otra que empezar a tantear. Entonces, empezamos probando r igual 4. Como k es 2, eso implica que n es 6. Entonces probamos que 2 a la R, que es 2 a la 4, 16, tendrá que ser mayor o igual que 1 más 6 más 6 por 5 entre 2, que es lo que dice esta fórmula. Y me da que 16 es mayor o igual que 22, con lo cual estoy equivocadísimo. Entonces lo hice adrede para que vieran que es un tanteo. Entonces aquí aumento en una cantidad. Fíjense que usted se puede dar cuenta que se está acercando. Porque si usted está muy lejos todavía de esta desigualdad, se le sugiere que brinque más. Por ejemplo, aquí vamos a brincar de R igual 4 a R igual 5 para probar, pero si usted se da cuenta que está súper alejado, en vez de 4 ponga 6, 7, para que tenga que hacer menos tanteo. Entonces, cuando volvemos a hacer lo mismo con R igual 5 más K igual 2, me da N igual 7. Y por eso meto 7 en esta fórmula. Y me queda que 32 es mayor o igual que 29, con lo cual ya llegué al resultado. R igual 5 es la respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, N igual a 7. Y entonces el código es un código 72. Ahora, en este código 72, me dicen que piense cómo sería la matriz de recepción o la matriz de detección en el receptor, ¿okay?, para este caso. Entonces estamos hablando de que si tenemos que generar un código 72, ¿verdad? Tengo que tener una matriz de generación que, como esto es K, este es el número de bits de mensaje, tiene que tener 2 filas y 7 columnas. En cambio, la matriz de recepción tiene que tener 7 filas porque ella recibe la palabra codificada completa, que es de 7 bits, y tiene que tener tantas columnas como bits redundantes. ¿Okay? Entonces ya yo sé que esa matriz va a tener 7 filas, ¿verdad? Aquí nada más he puesto las 5 primeras, ya les voy a explicar por qué, porque por la pregunta me lleva a eso. La matriz tiene 7 filas, las 5 primeras van a ser, porque como tengo 5 columnas, tengo que tener 5 filas para completar una matriz de identidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el síndrome que se produciría cuando el primer bit de paridad, que es el extremo izquierdo de la palabra codificada, el extremo izquierdo, esté errado?
Ya nosotros sabemos que si el error está, esta es la primera fila de la matriz HT. Si el error está en el primer bit a la izquierda, entonces tranquilamente ya nosotros sabemos que cuando recibamos este síndrome, me están diciendo, mira, el error está en el primer bit a la izquierda, que es un bit de paridad. ¿Ok? Si me da esto, ya sé que está en el segundo bit, que por cierto, ese bit será de mensaje o de paridad. No, ese todavía es de paridad. ¿Por qué? Bueno, porque en la lámina anterior descubrimos que necesitábamos 5 bits redundantes. Entonces, para cada una de las posiciones asociamos dónde está el error. ¿Okay? Entonces, eso es algo que usted tiene que saber, que tiene que ver con la construcción de la matriz de generación, la matriz de recepción y cómo construir una matriz de manera sana. Por ejemplo, si a mí me obligaran a terminar este ejercicio dibujando una matriz HT o escribiendo una matriz HT completa, yo digo, ok, para ver, necesito 7 filas, ¿verdad? Aquí ya tengo 5 que son obligadas, me faltan 2. ¿Qué hago en esas 2 filas? Bueno, tengo bastantes combinaciones que puedo probar y lo único que debo cuidar es que no sean iguales a ninguna de estas, tampoco igual a 0, a 5 ceros, tampoco, y que además, por supuesto, de preferencia, trate de tomar los bits de mensaje consigo. Aquí solamente hay 2 bits de mensaje, M1 y M2. Entonces, no hay mucho que pensar, porque si usted va a construir los bits de paridad en función de los bits de mensaje, miren lo que puede hacer. El bit de paridad 1 que sea igual a M1. El bit de paridad 2 que sea igual a M2. El bit de paridad 3 que sea M1 más M2. Y los otros dos, bueno, tienen que volver a repetir cosas, pues porque no le queda más remedio. Entonces puede ser que ponga el bit de paridad M1 otra vez y el otro M1 más M2. Es decir, tenemos tanta limitación porque solamente tenemos 2 bits de mensaje, pero al mismo tiempo tengo bastante libertad en cómo son esas 2 filas de HT. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo, una de las filas de HT fuera 1, 0, perdonen lo feo, 1, 1, 1, y la otra fuera 0, 1, 1, 0, 1, serían las 2 filas que faltan aquí. Esto usted se lo lleva a la matriz de generación y M1 y M2 están aquí. M1 por 1 más M2 por 0. Es decir, el primer bit de paridad es M1. El segundo, M1 por 0 más M2 por 1, o sea, M2. M1 por 1 más M2 por 1, o sea, M1 más M2, etc. Y algo importante es que esta fila no es igual a esta ni tampoco igual a ninguna de estas. O sea que eso es válido. Usted no puede inventar mucho. ¿De acuerdo? Bueno, aquí terminamos esa presentación. Déjeme pasar a la primera lámina. Esto que está aquí, vamos a tener que seguir la próxima parte, pero quiero aprovechar porque todavía me queda tiempo. Esto ya es el parcial, ya terminé aquel parcial. ¿Okay? Haciendo un resumen, tienen preguntas de probabilidad, ese es el plato fuerte, ¿no? El plato fuerte es el cálculo como fue con codificación por bloques, que además es la mejor en cuanto a probabilidades de error, con la que estudiamos el cálculo de las probabilidades de error, por supuesto que ese va a ser el plato fuerte, porque allí estudiamos diferentes esquemas de codificación de canal, los comparamos, aprendimos a hacer la curva para compararlo, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, todos los ejercicios, todos los exámenes incluyen ejercicios de este tipo. A veces les doy las curvas, a veces se las pido que ustedes las construyan, como lo van a ver. ¿Okay? Muy bien, entonces en este caso tenemos un primer ejercicio donde comenzamos con un sistema A, que es un codificador Hamming 3126. Y además me dan la probabilidad de error a la salida, lo que nosotros llamamos P final. Dicho de otra manera, es la probabilidad de error por bit de mensaje cuando ya aplicamos la inteligencia. O sea, vimos nuestro bit de paridad, nos analizamos en función de la construcción, de su construcción, y detectamos errores hasta de un bit por cada 31. Y me quedó esta probabilidad de error. ¿Okay? El análisis de esto indica que vamos a tener aproximadamente un error por cada millón de bits. Esto se lee así. Cuando usted tiene una probabilidad de 1 por 10 a la menos 6, eso es lo que les estoy diciendo indirectamente.
Ok, la primera pregunta es, obtenga la probabilidad de error para un sistema B, que es un simple caso sin codificación. ¿Okay? Entonces, aquí, en realidad, la diferencia, fíjense, con este caso, es que aparte del receptor, después del receptor ya usted tiene sus ceros y sus unos. La cuestión es que aquí se estudian y este valor de probabilidad es aquí. Aquí solamente hay un punto de salida. Entonces vamos a calcular la probabilidad de error en este caso, que por cierto todos sabemos que es Q de la raíz de 2e sobre eta, esto que está aquí. Sí, sí, pero ya va, yo no me sé nada de eso. Claro, porque eso lo tienes que sacar de este dato. Entonces esto es un problema, una parte matemática, porque se supone que yo tengo P final. Nuevamente aquí se pone n-1 T. En Hamming podemos darnos el lujo de poner T igual 1. Lo cierto es que eso es un número que me permite despejar PC. ¿De acuerdo? Y yo sé que PC está relacionado con 2e sobre eta, que es lo que me interesa obtener de aquí. Entonces, bueno, voy por partes, ¿no? Primero, como sé el valor de PC, entro a la tabla y busco algo lo más parecido posible. O sea, eso obviamente voy a tener errores de aproximación porque la tabla tiene valores discretos muy distanciados en algunos casos. Entonces, lo cierto es que para este valor de probabilidad, este es X. Entonces, al igualar esta raíz a X, puedo despejar 2e sobre eta. Entonces, ese valor de 2e sobre eta, o directamente de raíz de 2e sobre eta, lo puedo despejar y para meterlo aquí. Entonces, vuelvo a entrar a la tabla para buscar Q de 3.87, que eso está en la tabla de valores altos, que es esta, que es distinta a la de la que vimos hace rato. Entonces obtengo cuál es la probabilidad de error del caso sin codificar. Observen, observen. ¿Okay? Entonces tenemos, digamos, si usted quiere comparar mejor, puede llevar esto a la misma potencia. Entonces, para llevar esto a 10 a la menos 6, esto daría 0,59, aproximadamente 0,6. O sea que usted tenía 0,6 por 10 a la menos 6 y llegó a 1,11 por 10 a la menos 6. Obviamente, no es una cosa que uno diga que maravilla. Lo que gané, pero bueno, algo gané. Tengo una probabilidad de error más baja por haber usado 31,26. Pero está claro que estos valores están como lo que llamamos en el límite, en donde puede llegar a pasar que codificar sea peor. Ok, ahora me dicen que estando en el sistema B, que es el sin codificación, cambie la velocidad para lograr que la probabilidad de error sea la misma que con codificar. Es decir, tengo este valor y ellos quieren que yo cambie aquí adentro para obtener este valor. ¿Okay? Y todos sabemos que para que eso ocurra, la energía tiene que subir. Para que la energía suba, puedo o aumentar la potencia o aumentar T bit, que es lo mismo que bajar F bit. Entonces, claramente, aquí yo lo que voy a hacer es que con mi sistema sin codificación, yo digo, mira, ¿sabes qué? Esa ganancia es tan poquita que yo prefiero bajar la velocidad y no tener que comprar todo un sistema de codificación, eso es muy complicado. Oye, está bien, me parece buena tu idea, entonces vamos a hacerlo. Entonces el problema matemáticamente se plantea así. Yo tengo este caso hasta ahora. Me están pidiendo que busque un E' que me dé este valor, que es el que tenía Hamming. ¿Okay? Entonces, obviamente, es volver a entrar a la tabla y buscar cuál es el valor de esto que está aquí. Y vemos que da, bueno, lo que parece más cercano es este. Fíjense que es 1,11 y lo que tengo es 1,02, 1,3 y 0,79. Entonces, por 10 a la menos 6. Entonces, me transo por este. No se maten mucho. Que si usted en el examen, por estar nervioso, escoge este, perfecto. Eso para mí es irrelevante. Lo cierto es que ya usted tiene el nuevo valor de raíz de 2e' sobre eta. Entonces, si usted los divide, si usted divide el valor de 2e' sobre eta actual y el valor de 2e sobre eta anterior, que lo tenemos en la lámina anterior, y los dividimos, me queda una relación de prima entre E de 1,5, que es lo mismo que la potencia por T bit caso de arriba, la potencia por T bit caso de abajo, pero las potencias son las mismas. Y terminamos teniendo una relación
entre el T-bit nuevo, ¿verdad? Porque estoy cambiando la velocidad con el T-bit viejo. Pero a mí me interesa el cambio en la velocidad, que es el inverso de esto. Entonces me da algo así como que Fbit prima es 0.66 Fbit. Es decir, la bajé en esa proporción. Entonces, ahora el último problema, adivinen, es poner eso sobre una curva o sobre las curvas. ¿Okay? Entonces, en la situación original, estábamos en un punto arbitrario, o sea, yo no les estoy pidiendo precisión en los valores, sino cosas relativas. Entonces, en el caso original, yo estaba en esta posición de E sobre eta. Y obviamente este era el caso codificado y este era el caso sin codificar porque me da más probabilidad de error. Perfecto. Miren lo que hice. Me moví sobre mi curva de no retorno a cero hasta lograr tener la misma probabilidad de error, porque esta línea es la misma probabilidad de error. Entonces, esto es el caso que acabo de calcular, que lo que hice fue aumentar la velocidad, con lo cual, bajar la velocidad, aquí está, bajarla es el 0,66 la de antes, bajar la velocidad, aumentar T-bit para que la energía subiera. Y esos son los 3 punticos. Eso es lo que claro, yo aquí no los especifiqué, ustedes tendrían que hacerlo. Ustedes me ponen aquí o sea, Hamming original, no retorno a cero original, no retorno a cero nuevo, que es el último. Y listo. Bueno, el problema 2 es un problema nuevamente de espectro disperso. Uy, ya me queda un minuto. Bueno, aquí me dan la ganancia de procesamiento, estoy en banda base, que es el tipo de sistema que puedo preguntar, por lo que cubrí ayer, y ahora me hablan de los periodos de la secuencia máxima. Entonces vamos a hacer algo, vamos a parar, porque ya tengo menos de un minuto, y retomamos este mismo examen en este punto. ¿De acuerdo? Estamos 16 personas. Voy a